Fórmula Tabasco presenta Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. El tema de esta semana les traemos algo para cambiar un poquito de repente las rutinas que tenemos los fines de semana o cuando nos viene a visitar gente de fuera que nos pregunta, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos conocer? No nada más está la Ruta del Cacao, no nada más están los ríos, los pantanos de Centla. También se están organizando un grupo de investigadores que están apostándole al turismo de la observación de aves. Tabasco, por su situación de selva, tiene la oportunidad de tener muchas aves que viven aquí en Tabasco y que luego están de paso. De todo esto vamos a platicar hoy con nuestros invitados. Les recuerdo que nos escuchan en el 94.1 de FM y nos pueden ver en Presente TV. Ahí pueden ustedes ver en vivo la transmisión de este miércoles de Mesa Redonda. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ileana Pineda, quiero saludar a nuestro auditorio, invitarles a pajarear un rato con nuestros invitados y conocer estas alternativas. Tienes muchísima razón esa parte. ¿Qué hacemos? Oye, pero si voy a Villahermosa, si voy a Tabasco, bueno, si te llevo al Parque Museo de la Venta, te llevo al Yumcá, te llevo a las ruinas de Comalcalco. Espérame, vamos a pajarear, vamos a visitar lugares en donde podemos observar toda esta riqueza natural, esquema de colores múltiples de la naturaleza, entre árboles, entre tanta agua, y pues qué mejor que con estas aves que habitan el territorio tabasqueño. Y convocamos a 3 especialistas en la materia que están muy inmersos en el catálogo que recientemente se reveló por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, la guía de avistamiento de aves en Tabasco a través de la revista Travesías. Y quiero agradecer también el que me haya ayudado a organizar la mesa redonda, a Rolando Chávez Díaz Mirón, porque fue con la primera persona que me puse en contacto y entonces... De ahí es jalar el hilito. ¿De dónde? A ver, hay gente que observa aves en Tabasco y cómo le hacen y qué observan. Y entonces eso es un mundo tan interesante, por eso les invitamos a que nos escuchen esta hora, porque es una cosa... pues que no conocíamos del todo, ¿no? Vemos, ¿cuántas aves has visto en tu casa? Cotorritos, búhos, periquitos, zanates, de todo un poco. El carpintero. Pero entonces ya los vas a empezar a ver con otra, sí, con otra óptica. Y Rolando, pues muchas gracias. Rolando Chávez Díaz Mirón es precisamente diseñador de rutas para la observación de aves. Gracias, Rolando, y bienvenido. De nada, Gabriel. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y cuando le pregunté, oye, ¿con quién más podemos platicar? Bueno, en primera instancia estaba invitado el doctor Estefan Arriaga Weiss, que es un biólogo muy destacado, muy avanzado. Se excusa, no puede acudir a la mesa redonda, pero entonces dice, y Juan Manuel Kohler es un alumnazo, dice tu maestro que eres muy bueno, que eres lo más destacado, y también te recomiendan tus compañeros. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, buenas tardes, un gusto también estar aquí, y bueno, representando precisamente a alguien que ha trabajado durante más de 25 años con la bifauna del estado de Tabasco, ¿no? Nos vas a revelar secretos, ¿eh? Vamos a platicar bastantes cosas interesantes que hay en el estado, ¿no? Algo que no se ha explotado en todo su potencial. Por supuesto, y el biólogo investigador Saúl Sánchez Soto tiene especialidad, pero tiene una especialidad en insectos, ¿no? Así es. Pero tiene un cariño y un amor por las aves que lo ha llevado también a investigar en esta materia. Saúl Sánchez, del Colegio de Posgraduados allá en Cárdenas, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, primeramente reconocer la labor que realiza la difusora y gracias. También reconocer la labor que aquí el amigo Rolando Chávez ha encabezado. Hace un momento platicábamos precisamente que en Tabasco pues es el primer antecedente que tenemos, o precedente pues, de lo que es el estudio, observación de aves aquí en el estado, ¿no? Digamos por parte de la comunidad, de la sociedad, por así decirlo, ¿no? Científicamente la institución como la UJAP, la cual representa el amigo Kohler, y en su caso su servidor, el Colegio de Posgraduados, pues sí hemos trabajado, ¿no? Pero desde el punto de vista del turismo de observación de aves, creo que es la primera vez que se hace aquí en Tabasco, se hace un esfuerzo por sacar una guía, y en lo particular reconozco la labor de aquí de Rolando. Gracias. A ver, yo me pongo a pensar, ¿es bueno o es malo de repente para las aves que se abra esta opción, no? Porque luego, híjole, el ser humano es bravísimo para tratar a las especies.
y las aves, hay muchas de las que vamos a platicar hoy que están en peligro de extinción. Entonces, de repente abrir esta posibilidad, ¿las protege? Yo creo que sí, porque en estos momentos... Rolando Chávez Díaz Mirón. Claro. Yo creo que sí, porque en estos momentos la gente no está apreciando lo que tiene a su alrededor. En el momento en que nosotros trabajemos con ellos, traigamos turismo, se generen derrama económica, la gente, sobre todo de comunidades apartadas de aquí, donde todavía existe la selva, le va a tomar aprecio a esos recursos naturales. Y si le toma aprecio, le va a tratar de conservar todos los recursos que lo rodea. Podemos hablar de pericos, de carpinteros, de mosqueros. Todos ellos están... la peor amenaza que sufren en estos momentos no es el acoso del hombre, sino la deforestación o la pérdida del hábitat. En la medida en que se conserven los hábitats, las aves se van a beneficiar. Tantos elementos, hablábamos en la mañana, Ileana, ¿no? De tantos elementos contaminantes, el cambio climático, los efectos que trae consigo, la deforestación, la presencia de la industria petrolera. Todos estos factores son los que están acabando con la flora y con la fauna, y el tráfico ilegal, además de la caza, ¿no, Rolando? Sí, por supuesto que sí. Es un sinnúmero de factores que nos tienen en un momento un poco crucial para las aves. La gran parte de lo que estamos haciendo, el objetivo es atraer el turismo para que el turismo genere una derrama económica que nos permita alivianar esta situación. Ahí, como tú bien dices, Ileana, está cubierta la ruta del chocolate, está cubierta la ruta del cacao, de la cultura maya. Esta es una nueva brecha que estamos tratando de abrir. Las autoridades de turismo y de economía del Estado, por fortuna, han tenido esa visión y nos han invitado a participar en este proyecto, y considero que de alguna manera es una gran oportunidad que tenemos para propiciar una conservación. Antes de entrar al tema en lleno de las aves, les pregunto, hay a nivel internacional muchos recursos destinados al tema del cambio climático y la conservación de las especias. Me ganó la parte de la cocina. Sí. ¿Te diste cuenta? Salió lo gastronómica. De las especias. Entonces, ¿ustedes tienen conocimiento, contacto con este tipo de programas para bajar fondos a nivel internacional o todavía está en estudio? ¿Quién nos puede hablar de eso? Bueno, sin duda existe una serie de organizaciones que financian precisamente proyectos de conservación y que precisamente tengan como finalidad estimular la conservación de diferentes grupos de aves. Particularmente quiero mencionar algunos esfuerzos que se han hecho ya desde hace unos años a través de Duck Unlimited. Una organización a nivel continental que se encarga de la conservación de las aves acuáticas y sus hábitats, y particularmente con patos y aves playeras, dado que Tabasco, una buena parte del porcentaje de su territorio está conformado por humedales, partes bajas, entonces viene resultando una especie, ¿sí?, de gran museo viviente para este grupo de aves, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, estas organizaciones han apoyado esfuerzos de estudios de conservación, ¿sí? A raíz de esto se han generado algunas publicaciones, pero ciertamente falta esa otra parte, la parte de la difusión, y creo que aquí es donde entra mucho la parte de apropiación de los recursos por parte de las comunidades que vean un beneficio de aprovechamiento. Y bueno, creo que ahorita la apuesta por el aviturismo está siendo realmente la mejor opción, ¿no? Porque significa dar una oportunidad a las especies y a los hábitats, obviamente considerando las comunidades. Tomando en cuenta estos mecanismos ya existentes, no sé si en algunas otras partes del mundo se ha acrecentado el número de comunidades, de colectividades que en algún momento dependan o crezcan en base a los recursos que se logran allegar por la visita de los avituristas. Precisamente, sí, ya hay varios, digamos, ejemplos a seguir. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en Yucatán, hablando específicamente de la zona de Ría Celestún, de Ría Lagartos, ¿sí? En Quintana Roo, en la parte de Siancán, en Campeche, en la parte de Calakmul, y así podemos identificar una serie de sitios en el país que se han visto beneficiados precisamente por la observación de aves, ¿no? Inclusive se han
diversificado a festivales que se vuelven una opción turística de naturaleza sustentable para las comunidades, ¿no? Y bueno, el Observador de Aves precisamente es un gremio que está creciendo bastante fuerte en los últimos años. Tenemos la fortuna de que este gremio, sobre todo formado por norteamericanos, esté bastante cerca de nuestro país y es el que más genera la derrama económica, ¿no? Entonces, aquí hay mucho que ofertar. A ver, y entonces, ¿quiénes tendrían que involucrarse en poder tener acceso a estos recursos? ¿Las comunidades organizadas, asociaciones civiles, los investigadores, o de plano van a estar metidos los políticos? No, aquí sobre todo es una serie de gestión diversificada, es decir, donde existan gestores en comunidades, ¿sí? Asociaciones civiles que trabajen directamente con comunidades, la vinculación de los centros de investigación o instituciones educativas, ¿sí? Y sobre todo, bueno, en este caso tenemos una parte fundamental, se llama con Rolando Chávez, que está formado, tiene formado el club, se llama de observadores de aves. Entonces se vuelve un captador y un canalizador de alguien que realmente ama, ¿sí?, las aves y que está comprometido también con el desarrollo de comunidades. Entonces ahí hablamos de un concepto que muchas veces se menciona, pero que a la práctica no se lleva, la famosa sustentabilidad. Claro. ¿Qué conlleva el... Vamos a hacer una pausa, pero sí quiero dejar la pregunta en el escritorio. ¿Qué conlleva la observación de aves, el turismo de aves? Porque sí, vienes a ver el ave, pero para que hagamos conciencia toda la derrama que se genera alrededor de ese turismo. ¿Les parece que regresando hablamos de esto? Bien, hacemos una pausa. En la mesa redonda ya volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. El PRD se quejó del acoso por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que ha comenzado a realizar cortes del suministro en todo el estado, en busca de obligar a los usuarios a aceptar un acuerdo que condiciona el pago de sus adeudos, por lo que anunció movilizaciones si la empresa no se detiene. En este sentido, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Candelario Pérez Alvarado, llamó a la militancia a no firmar ningún documento, dado que la mesa de negociaciones con la exparaestatal no ha terminado. Un llamado a nuestros compañeros del movimiento de resistencia civil a que mantengamos la unidad, a que este movimiento ha dado frutos y que hemos logrado que tengamos una mesa de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, que aunque en este momento no está respetando esta mesa al estar presionando a quienes están en este movimiento, pues que los invitamos a que mantengamos este acuerpamiento que hemos hecho durante tantos años y que no caigamos en la provocación de la Comisión Federal, pero sobre todo que no le firmemos un solo documento que nos estén presentando para obligarnos a que tengamos un acuerdo con ellos. Recordó que existen 285,000 personas en resistencia civil según el padrón con el que cuenta este partido, y añadió que las alcaldías siguen sin pagar sus adeudos a la CFE porque no les alcanza el presupuesto, dado que las tarifas se les han incrementado hasta en un 50%. En otros temas puntualizó que este sábado sesionará el Consejo Estatal para definir las fechas del proceso interno para designación de candidaturas, así como la distribución de estas, respetando el principio de equidad de género. Además, insistió que en las encuestas se comenzarán a realizar hasta marzo, por lo que desestimó las inconformidades de quienes aseguran no haber sido incluidos o haber aparecido en la lista de aspirantes sin previo conocimiento. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. El director general del DIF Tabasco, Ricardo Poerí Cervantes Utrilla, reconoció que en la entidad existe un alto índice de maltrato hacia los niños, quienes a pesar del apoyo de diferentes autoridades muchas veces deciden no denunciar. Sin embargo, cuando se tiene conocimiento de violencia contra los menores, interviene esta instancia y la autoridad correspondiente para salvaguardar los derechos de los infantes. Señaló que el maltrato infantil es un tema vigente, aunque no tienen el número preciso de denuncias que se presentan por maltrato, el nivel es muy alto. Comentó que cuando hay algún niño o niña que denuncia el maltrato de sus padres o por algún tercero, lo que regularmente hace la autoridad es resguardar la integridad. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El tema, turismo de observación de aves. Una nueva opción para aquellos que nos visiten en Tabasco y a los que vivimos en Tabasco, que nos interesemos en qué especies viven aquí
en nuestro estado para que las cuidemos, para que nos familiaricemos con ellas y de repente cuando las veamos en los jardines, en los árboles, en las calles, pues estemos familiarizados con ellas y les empecemos a agarrar cariño para que los cuidemos. Y antes de la pausa comercial, Gabriel, pusiste una pregunta en la mesa. ¿Qué conlleva el turismo de aves, el turismo ornitológico o el aviturismo para que nos vayamos familiarizando? Viene la gente, dices, Kohler, que viene mucho estadounidense, es el que más observa las aves, pero ¿qué trae en sí todo el turismo, por ejemplo, para los sectores que ustedes representan? A ver, Rolando Chávez Yasmirón, del Club de Observadores de Aves. Hay un estudio por ahí muy interesante que dice que en Estados Unidos, durante el año 2006, que fue el año que se hizo el estudio, habían 82 millones de personas que realizaban la observación de aves. Esta actividad del turismo que realizaron estas personas tuvo una derrama económica de 35 millones de dólares. Y el destino preferido de los estadounidenses por su cercanía y porque nos conocen es México. Su alta biodiversidad es muy atractivo para ellos. El observador de aves contrata un tour o viene solo y gasta dinero en transporte, en alojamiento, en alimentos, en propinas, en souvenirs, no necesariamente relacionado con las aves, pero en ocasiones también en choferes y en guías. El observador de aves que viene a nuestro país, o cualquier observador de aves que quiere salir a disfrutar un poco de este pasatiempo, que es al final lo que es, generalmente acude a una reserva o un área natural. Generalmente camina por los senderos de la selva y trata de apreciar lo que hay a su alrededor. En México existen empresas mexicanas y también internacionales que ofrecen estos recorridos, pero a pesar de que tenemos un amplio territorio, estas compañías tienden a visitar muy pocos lugares del país. Generalmente son aquellos que combinan una adecuada infraestructura turística y donde hay información al respecto. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué no vienen muchos a Tabasco? Casi ninguno viene a Tabasco. ¿Cuál es la razón? Yo sospecho que es por la falta de información. Entonces, lo que intentamos hacer con esta guía de avistamientos en Tabasco es suplir, corregir esta falta de información para que los grupos se animen a venir a nuestro estado. Y la guía contiene no solo los lugares a donde ir, sino también, por ejemplo, a quién contactar en caso de que haya guía, qué esperar y además, algo muy importante, algunas situaciones que son no ajenas pero relacionadas a las aves. Por ejemplo, aspectos de cultura, aspectos de comida, aspectos de gastronomía, todo eso yo creo que va a ser un recurso muy importante para que nuestro estado reciba visitantes. Bueno, y si hay gente que nos está escuchando y quiere hacer un recorrido de esto, ¿a dónde pueden acudir? ¿En dónde pueden encontrar información? ¿Y qué tipo de aves van a encontrar? Vamos entrándole ya al tema de las aves. Bueno, en cuanto a qué lugar pueden acudir, uno de los requisitos, uno de los objetivos que nos pusimos a lanzar esta guía era hacer una página en internet para que la gente pudiera acercarse con nosotros. Estoy hablando del Club de Observadores de Aves. Esa página de internet se llama avesdeltropico.com. Ahí pueden encontrar información que viene en la guía y un poco más extensa sobre los recorridos que se pueden hacer. En cuanto a las especies, tenemos 500 especies de aves que se pueden ver aquí en Tabasco. Son muchísimas. Hay algunas que son comunes, hay algunas que son muy raras, poco frecuentes. ¿Cuáles son esas? Las comunes, por ejemplo, como platicamos hace un momento en la pausa, los periquitos que llegan a dormir todas las tardes al Tomás Garrido. Seguro vamos a tocar este tema más al rato, pero no es necesario comprar un perico para meterlo en una jaula para poder apreciar de estas especies. Con ir al Tomás Garrido en la tarde uno puede ver decenas de miles de periquitos y también loros frente blanca, por ejemplo, que son animales muy atractivos que hacen un escándalo fenomenal. Es todo un espectáculo que cuando se lo hemos mostrado a la gente queda impactada y maravillada, sobre todo a los niños. Buitos, tecolotitos. Los buitos. Ese que te dio un susto. Esa historia de búho y liana. Tecolotitos son especies muy comunes en la ciudad, pero cualquier especie, la única que se salva es los anates. Hay muchas especies alrededor de nosotros. Lo que pasa es que hemos perdido sensibilidad. Hemos perdido de alguna manera esa capacidad para conectarnos
a la naturaleza que nos rodea. En lo personal, cuando yo empecé en este pasatiempo, yo también encontré un búho, un tecolotito. También fue por ahí. Fue un tecolotito que estaba en un árbol que está fuera de mi casa. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está este animal aquí? Es el descubrimiento del siglo, pensé. Ay, igualito me pasó a mí. Pero no había información al respecto. Me picó la curiosidad y quise saber qué era, y no había información. Entonces esa curiosidad se transformó en un reto. La verdad que cuando me di a la tarea de tratar de determinar qué era lo que yo estaba viendo, se me abrió un mundo nuevo ante mis ojos. ¿Y entonces los empezaste a ver en los empecé a ver lugar. Claro, pero yo no sabía que existían guías, no sabía que existían páginas de internet, recursos. Lo único que se me ocurrió fue tomarle una foto y tratar de identificar la especie. Eso pasó hace casi 5 años. Recuerdo muy bien la fecha porque mi primera hija acababa de nacer. Ajá. Y fue el día que yo me la llevé del hospital. Ella cumple años el 22 de diciembre. O sea, Entonces, justo en estas fechas fue donde... Pues por estas fechas se te apareció a ti el búho, ¿no? Híjole, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Eso sí no me acuerdo. Pero dime algo, antes no estabas involucrado en el tema. Me gustaba la naturaleza. Siempre más. me ha gustado la naturaleza, pero no tanto así como para decir qué estoy viendo, porque quiero conocer al respecto. Y por mi inexperiencia en ese entonces, por mi falta de información, yo no estudié biología, soy abogado. No sabía a dónde acudir y la verdad es que yo no pensé. Nunca te imaginé. Y lo que sucedió ese día ya alimentó mi curiosidad a tal grado que ahora, bueno, es como una locura, diría mi esposa. O sea, se volvió como una adicción. Hablaba usted, Saúl, porque Ileana había puesto el ejemplo de unos buitos que llegaron a su casa, que son comunes y usted ha estado pues también dándole seguimiento a estas especies. Usted investiga insectos y ahora se dedica también a la observación de aves. Sí, bueno, quisiera comentar algo sobre eso, ¿no? Realmente, como menciona Rolando, creo que los tres que estamos y yo creo que también ustedes, pues siempre de pequeño, ¿no? Siempre esa atracción o amor a la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Yo me formé como biólogo y luego tomé posgrado y realicé posgrado en la entomología, que es el estudio de los insectos, ¿no? Y digamos que esa es mi especialización. Pero siempre como biólogo lo he mencionado y como hasta cierto punto como naturalista, por así decirlo, ¿no? Me ha gustado lo que es la naturaleza, ¿sí? Y cada que aprovecho, pues digo, si puedo publicar de insectos y tengo información para sacar información de aves, pues adelante, ¿no? Y es lo que hago cuando, digamos que para mí inició como Rolando, ¿no? Inicié, en el aspecto de las aves, inicié como observador. En un tiempo que viví en Brasil, 3 años, me atrajo mucho eso porque pues ellos tienen un poquito más afición por eso, y compré guías de aves allá en Brasil y en mis momentos libres yo me dedicaba a eso, en Brasil, a observar aves en Brasil y a tomar registros, aquí, viste que aquí también tenemos fotos y hasta ahí nada más, no acumulé la información, ahí la tengo, y ya estando acá, como decía Rolando, ¿no? Comencé a ver aves, el buito que mencionan, escuchaba el canto, ¿no? Y decía qué especie será. Ya una vez que lo vi, lo identifiqué, ¿no? Por ahí comenzó el asunto, ¿no? Digamos, por un lado como observador y por otro lado como investigador. Entonces fusioné las dos cosas. Digo, bueno, tengo la información, lo publico, ¿no? Y en el caso del buito que menciona, igual, de niño me acuerdo, que decían la tortolita, la lechucita. Porque daba vueltas la cabecita. Sí, porque decían que le gira la cabeza no sé cuántos grados. Por eso le dicen la que alrededor. La chucita. La lechucita. Lechucita, de lechuza. También le decían algo así como, bueno, no. Buito, exacto. Es una especie común, o sea, hasta cierto punto, ¿no? Es cuestión de que observemos en los árboles. Así es. El canto es fácil de reconocer, solamente es habituar el oído. Y hablabas de especies raras que son menos comunes en el estado, ¿cuáles son? Bueno, hablaba Rolando, pero... Bueno, en el caso del estado tenemos especies raras porque hasta cierto punto actualmente se tornaron raras porque su hábitat ha sido alterado o destruido, pues. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del zopilote rey. El zopilote rey es una especie que para algunos está extinta en el estado. Las publicaciones del naturalista José Narciso Rovirosa de 1887 es la información más antigua que tenemos, más de un siglo. En el 2006, de hecho el doctor Estefan Arriaga, a quien representa aquí el amigo Kohler, publicaron un artículo donde vieron un individuo adulto en pantanos de Centla. Y ese registro del 1887 al 2006, más de 100 años, ¿sí?
a raíz de eso, me gustó mucho el trabajo, estando yo en Chiapas en 2012, sin querer haciendo precisamente ecoturismo, haciendo un descenso en bote inflable, observé un adulto, lo publiqué en una revista que se llama Huitzil, aquí en México. ¿Lo logró capturar? Sí, Digo, capturar en foto. Exactamente, y debido a la situación, el ambiente donde se encontraba fuera de su hábitat, en sus límites, lo consideré importante y lo publiqué en una revista. Eso me motivó. Y en una ocasión le dije a mi esposa, mira, ¿qué te parece? Vamos a buscar el sopilote rey en Tabasco. Dicen que está extinto. Tenemos este dato de pantanos de Centla. Y un día nos pusimos de acuerdo y nos fuimos al cañón de Luzumacinta. Yo checo mucho el Google Earth y miré la vegetación. Dije, posiblemente aquí hay, porque está el Petén de Guatemala, ¿no? Entonces aquí debe de haber. Y sí, tuvimos la suerte que vimos uno. Lo publiqué en una revista que... O sea, otro más. Otro individuo. Un sopilote rey. Sopilote rey. Y para Tenosique, igual, el primer dato de más de un siglo. Igual que la guacamaya roja también me dicen que se puede observar aún es raro, pero todavía hay en el cañón. Me han comentado, un colega me comentó que hace cierto tiempo vio por ahí guacamaya roja. Porque esa está casi extinta. Qué tristeza. Sí, hombre. Y son las que luego hay más en las casas. Precisamente, yo quisiera añadir lo que está haciendo Rolando con el Club de Observadores de Aves y su iniciativa del personal. Yo he visto su página de él, tiene, por ejemplo, aquí vi la foto del javirú. El javirú. Javirú micteria. Esa especie, yo cuando estaba en Brasil la observé en el Pantanal de Brasil. Y para allá es muy común, es común. Allá es muy común. Me entero pájaro. Sí, me entero, aquí está, mire, este de aquí. Está en la norma oficial 059 como especie en peligro. ¿De qué tamaño es? Es un... ¿Como un pavo real? No, es alto, como una garza enorme, pues grande. Y con un pico... Sí, más de un metro fácil. ¿El pico más de un metro? No, la altura del ave. A la altura. Sí. De cabeza negra, para los que nos están escuchando en radio. Un pico grueso, ¿no? Un pico grueso. Se reconoce del gaitán que le dicen aquí, o cigüeña americana, se reconoce por su tamaño mayor. La base del cuello en el adulto es rojo, bien claro. La demás parte superior de la cabeza y el pico es negro, y lo demás del resto del cuerpo es plumaje blanco, ¿no? Ahí está la cigüeña que fácil de reconocer, ¿no? Es que la cigüeña choca, es diferente. Así vamos es. a hacer una pausa, señor, y vamos a regresar a seguirles platicando de este turismo de observación de aves, para que nos vayamos encariñando con estas. Volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. En gran medida, disminuyó sensiblemente la población de las 490 especies de aves que comúnmente revoloteaban y trinaban en el espacio de Tabasco, de las cuales 13 se encuentran en peligro de extinción, coinciden centros de investigación y dependencias federales relacionadas con la biodiversidad. A raíz de este panorama ambiental, las generaciones actuales desconocen completamente la belleza del plumaje de aves como la cigüeña jaribú, ganso blanco, águila cola roja, águila arpía, águila blanquinegra, águila tirana, halcón pechorrufo, codorniz cotuí, ave sol, guacamaya roja, loro cabeza amarilla, momoto corona azul y mosquero real. De este total de aves, 102 se encuentran catalogadas en la lista de la norma oficial mexicana 059 en protección especial, 13 en peligro de extinción y 31 amenazadas y sujetas a protección especial. La norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 Protección Ambiental señala las especies nativas de México de flora y fauna silvestres y manejo de las categorías y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de la lista de especies en riesgo. La destrucción de su hábitat prácticamente ha llevado a la aniquilación de la población de pájaros que surcaban los cielos de Tabasco. Además, a ello se le suma la caza y tráfico ilegal de los últimos ejemplares de aves que aún sobreviven. De seguir ese escenario, en el futuro se les conocerá solo a través de fotografías. Estas peculiares aves también están enlistadas en la llamada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, a la que están adheridas la mayoría de los países, para colaborar de manera estrecha para combatir el comercio ilegal de especies silvestres. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, en la publicación de Corredores y Recursos Biológicos de febrero del 2012, destaca que en Tabasco la deforestación
población, la expansión ganadera extensiva, la intensificación agrícola, la urbanización y la explotación petrolera son actividades que modificaron la mayoría de los ecosistemas y sociedades en el trópico húmedo. La investigación de la División de Biología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco menciona el caso de la guacamaya roja, una bella ave en peligro de extinción por diferentes aspectos, pero quizá el más influyente es la deforestación. Y es que se estima que el 90% de las selvas se han perdido al igual que el hábitat de la guacamaya roja, dando como resultado la inestabilidad de esta especie sin posible adaptación, orillándola a la desaparición. Con información de Roberto Barbosa Sosa para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Bueno, cumplimos 13 años. Ese que le pese. Dale, Bombay. Cumplimos 13. Le pese a quien le pese. El sol. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en el miércoles de Mesa Redonda, turismo de observación de aves, y están con nosotros el licenciado Rolando Chávez Díaz Mirón, del Club de Observadores de Aves de Tabasco, Juan Manuel Kohler, biólogo especialista en ornitología, y el doctor Saúl Sánchez Soto, biólogo e investigador de insectos, pero ya terminó fanático y fascinado con las aves. Amando las aves. A ver, yo les quiero preguntar, se los pregunté fuera del aire, el tema de las especies que están en migrando y que Tabasco es ruta para la migración de estas. ¿Qué tipo de especies podemos encontrar en estas condiciones? Bueno, a ver, Juan Manuel Kohler. Sí, para Tabasco, más de 150 especies son migratorias. ¿Qué significa esto? Que estamos en una de las rutas más importantes de migración de la zona del hemisferio norte hacia el sur. Es decir, el Golfo de México sirve de esta ruta. Podemos identificar dos tipos de aves de las que realizan este vuelo. Las que solamente van de paso, que continúan su viaje hasta Centro y Sudamérica, pero un número mucho mayor se queda aquí durante 6 meses en Tabasco. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen durante ese tiempo? Prácticamente vienen huyendo, ¿sí?, de los cambios climáticos que son muy marcados en la parte de Canadá y Estados Unidos. Entonces aquí encuentran refugio y alimentación durante 6 meses. Calorcito. Sí, entonces la pasan bastante bien. Entonces eso enriquece mucho nuestra fauna, y eso conlleva una doble responsabilidad, la famosa responsabilidad compartida en la conservación, ¿sí?, de este recurso, ¿no? Se ha dicho que las aves son como que el emblema de la amistad internacional, dado que no tienen fronteras, ¿no? Se mueven entre varios países. Y en Tabasco tenemos colibríes migratorios, aunque parezca así como que difícil de creer. Tenemos pájaros carpinteros migratorios. Tenemos muchos chorlitos y playeritos, aves que andan en cerca de la playa. Muchos patos también son migratorios, eso también es muy importante. Y un gran grupo de aves llamados paserines, aves muy pequeñitas, chipes. Y aquí quiero hacer énfasis en algo rápidamente que es muy famoso aquí en Villahermosa. El famoso pajarito de Ruiz Cortines, ¿sí? Que se ha mencionado. Es un ave migratoria, es un pequeño paseriforme, un chipe amarillo norteño, se llama Cetófaga petequia. Entonces, de hecho, hay un grupo, se llama en Facebook, ¿sí? Que es muy aficionado al pajarito. Entonces la gente dice, no lo veo en cierta época, sí lo veo en cierta época. Es una ave migratoria. Ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos. Ahora, es que hay unos árboles, hay una zona arbolada ahí, ¿no? En Ruiz Cortines. Sí. Que es y si es el mismo pajarito, no nos vayas a decir como cuando son Santa varios, Claus, ¿no? Te lo suplico. Bueno, aquí quiero también comentar algo muy interesante. Por favor, dime que es el mismo. Los individuos que llegan a un lugar tienen algo que se llama fidelidad de sitio. Quiere decir que ese que llegó el año pasado es el mismo que está hoy aquí. Y ese seguramente le va a enseñar la ruta migratoria a otro a lo largo del tiempo. Quizás dentro de 20 años, cuando ya no sea él el individuo, ¿sí?, alguno de sus descendientes va a ser el que llegue a ese lugar.
Entonces, durante muchos años va a ser el mismo ejemplar que va a estar llegando. Algunos estudios con individuos anillados nos indican que son los mismos individuos, el que aparece buscando insectos en nuestra casa, el que aparece en el patio, el que aparece en la laguna. Entonces, aquí algo muy importante, cuando se rellena, por ejemplo, una laguna, le quitamos el hábitat que visitaban ancestralmente algunos individuos, ¿no? Que son fieles. Que son fieles a un lugar donde migran. Esa es la parte bonita. Sí. Pero hay otra no muy agradable. La cantidad de tucanes que vemos que están en periodo de extinción, que son decomisados. ¿Cuándo son decomisados? La cantidad de loro amarillo, loro cabeza amarilla, que está también en periodo de extinción y que la gente lo toma como una mascota para la caza y a la postre se va perdiendo esta especie. La desaparición de la guacamaya roja. Los arroceros que antes eran tan comunes en el estado de Tabasco, también tengo entendido que han ido desapareciendo. Y yo creo que el programa también tiene esa intención, el que podamos hacer conciencia para la gente que nos escucha y que nos ve sobre las especies que estamos perdiendo. ¿Cuáles ya no observamos? ¿Cuáles habrán de ver o habremos de ver ya nosotros nada más en foto? Los hijos de Ileana, mis hijos, sus hijos y a lo mejor sus nietos. A ver, Rolando. Por supuesto que sí. Como bien mencionas, uno de los ejemplos más claros es la guacamaya roja, que está totalmente erradicada de nuestro territorio, aun y cuando históricamente formamos parte de su rango. Han habido algunos intentos de reintroducción, sobre todo en la parte de Palenque, en la parte de Veracruz. Esos son recientes, de San Andrés. Han habido intentos exitosos en la parte de Chiapas, en unos desarrollos ecoturísticos que se llaman las guacamayas. Ellos han tenido recursos y les han fabricado nidos artificiales para que ellos se reproduzcan, que es lo más importante en estos momentos. Estaría bien soñar con un intento así en Tabasco, ¿no? Una diaria de reproducción. ¿Y si es viable que se reproduzcan así? Si hay el hábitat adecuado y hay el compromiso de una comunidad, yo creo que sí se puede. El gobierno en realidad nada más tendría que apoyar a esa comunidad. Creo yo, desde mi particular punto de vista, yo siempre he pensado que la conservación no es tarea del gobierno, es tarea de los particulares. Sí. Por ejemplo, no solo con aves, si uno va a la carretera de frontera en fin de semana o prácticamente todos los días, podemos ver a cientos de personas vendiendo tortugas, loros, iguanas. Ellos quizás lo válido o no válido, quizás lo hacen para dar un sustento adicional a sus familias. Es debatible, ¿no? Pero para mí lo que está mal es que el ciudadano se pare a comprar esos ejemplares, que generalmente no sobreviven en cautiverio, porque sí están, aparte de que ya van en muy malas condiciones por haber sido ofertados en carretera, quién sabe cuánto tiempo, no están acostumbrados a eso. Hay muchas especies que están sufriendo. Guacamayas, loros, halcones, hay unos patos residentes que casi no se ven. El pato enmascarado, por ejemplo, es muy difícil observarlo. Yo solamente lo he visto una vez en Coatzacoalcos, y cuando apareció ese pato, mucha gente fue a verlo, porque tocando otra vez el punto del turismo, al observador de aves lo que le gusta es ver el mayor número posible de especies. Y entre más rara la especie, es más atractiva. Cuando aparece una especie rara que es fácil de ver, viene mucha gente. Por ejemplo, en la guía de avistamiento de aves de Tabasco, la portada es una aguililla canela. Es una rapaz hermosa. No se ve mucho en el país. No quiero decir que es muy rara, pero es muy difícil de ver. Tiene hábitats muy específicos. Y en Jonuta es muy fácil de ver. Increíble, pero el camino a Jonuta Road, como le llamamos, ves esa aguililla en muchas ocasiones, y además se para muy cerca de la carretera y da oportunidades fotográficas de veras espectaculares. La gente que ha visto estas fotos de aguililla canela, me ha tocado llevar amigos de Monterrey, de México, de DF, han venido gente de Durango, ha venido gente de Estados Unidos también, de Houston, exclusivamente a ver una especie. Entonces, bueno, yo creo que todo eso habla bien de promover esta actividad para conservarla, ¿no? Qué belleza, señor. ¿Se te antojó? Sí, se me antojó muchísimo. ¿Y cómo
estas especies están en libertad y ese es parte del atractivo de que venga un turista pague por irlas a ver. Y si de repente llegan y no hay. Bueno, esos son retos que nunca se garantizan los avistamientos, como en toda actividad, forma parte del reto, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, asegurar que vas a ver un ave, pero así como es muy difícil, no sé, asegurar si te gusta el paracaidismo, que esté completamente el cielo, las condiciones meteorológicas. Puedes venir desde muy lejos y llueve ese día, ni modo, no vas a poder observar aves. Lo único que se puede hacer es disfrutar de la lluvia. Es algo... De todos modos, el paseo y los lugares... Ya saliste, ¿no? Y a conocer. Y pasártela muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor. No lo puedo creer, pero creo que ya es el minuto 42. 43. Y vamos a hacer la pausa, regresamos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Aventúrate al sureste. Explora las maravillas que encierran sus cálidas tierras. Descubre Tabasco, la puerta de entrada al mundo maya. Al visitar este maravilloso estado, vivirás un inolvidable recorrido a través de raíces ancestrales, riquezas naturales, tradiciones hechas arte, gastronomía típica y diversión que nunca se acabará. La Sierra de Tabasco conserva maravillas naturales formadas delicadamente con el paso del tiempo, ideales para la exploración. Enigmáticos paisajes que sirven de marco perfecto para pueblos mágicos. Y testimonios coloniales con interesantes detalles arquitectónicos. Aguas sulfurosas y termales con propiedades curativas, tratamientos a base de barro, masajes relajantes y paisajes inolvidables te invitarán a regresar. Comienza tu propia aventura en esta generosa tierra, lugar de ceibas y asentamientos históricos, de modernidad y nostálgicos paisajes, con aroma a cacao, a selva, a vida. Tabasco te espera. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso. Sin regulación de alguna autoridad ni restricción de clientes, comercios que se dedican a la venta de artículos de uso exclusivo de oficiales y de militares operan en diversos puntos de la capital del estado. En estos se pueden conseguir desde una pistola de balín hasta placas con la leyenda de la Policía Federal. En una investigación realizada por Grupo Presente Multimedios se pudo corroborar la actividad comercial que realizan dos sucursales de la ciudad que se dedican a la venta de objetos militares, sin mostrar lineamientos que comprueben la autenticidad de que sus clientes pertenezcan a algún cuerpo policíaco. De igual manera se logró verificar que en el interior de las tiendas se pueden encontrar placas de la Policía Municipal, Estatal y Federal, trajes camuflados, chalecos de uso exclusivo de oficiales, punzocortantes, gas lacrimógeno, rifles y demás accesorios que son indispensables para que los organismos judiciales puedan realizar sus actividades. En estos negocios, cualquier ciudadano puede acudir a la tienda sin identificación alguna para comprar algún artículo, acción que termina por facilitar las herramientas de trabajo de los delincuentes. Los precios de los artículos que se expenden son accesibles. Sin embargo, en ambos lugares comentaron que los accesorios con nombres de corporaciones policíacas solo los venden con una identificación que revele al organismo al que pertenece el cliente. Finalmente, a pesar de que se buscó encontrar algún reglamento con los requisitos que deben cumplir sus compradores, no se consiguió apreciar algún indicio que evidenciara las normas para vender artículos militares. Con información de Mara Álvarez, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta. El Parque Museo La Venta es un parque arqueológico construido en 1958 por el poeta Carlos Pellicer Cámara y cuenta con dos secciones. La primera es un pequeño zoológico que muestra animales propios de la región y la segunda es un museo que, además de ser el único al aire libre en Latinoamérica, cuenta con la colección más importante de piezas de la cultura olmeca, rodeadas de exuberante vegetación selvática y colocadas en la ubicación casi exacta en que fueron descubiertas en la zona arqueológica de La Venta.
El museo también cuenta con más de 150 especies de flora de importancia ornamental, medicinal, maderable y comestible. Aunada a la exhibición arqueológica, el Parque Museo La Venta incluye un área zoológica que cuenta con un total de 421 especies de animales vivos, distribuidos en 8 áreas denominadas felinos mayores, felinos menores, pantanos, mamíferos, aviario, tucanal, monos y herpetario. Una de las mayores atracciones del parque es el popular y longevo lagarto papillón, quien murió el 21 de enero de 2014. Fue inmortalizado y se encuentra en exhibición en el museo. Se ha convertido en la principal atracción tras su reapertura. Papillón vivió en el Parque Museo La Venta desde 1968. Villahermosa, 450 aniversario. Cuando te sientes mal, no importa el lugar ni la hora, necesitas un remedio en ese momento. Y en Farmacias Unión lo sabemos, por eso estamos así de cerca con tus medicinas. Recuerda. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. ¿Eso? Ya estamos de regreso en la recta final de nuestra mesa redonda de este miércoles. El tema ha sido turismo de observación de aves. Y antes de irnos, durante el corte estábamos platicando de si en las aves existe alguna especie que pueda poner en peligro a las demás, así como conocemos en Tabasco y en muchas zonas el pez diablo, que está causando tantos estragos en las especies nativas, ¿no? Si en las aves se replica algo parecido. Y el doctor Saúl Sánchez nos estaba hablando un poco de eso. Sí, comentaba el colega Kohler de que realmente no hay un impacto similar, digamos una comparación del el problema que ha traído el pez diablo, digamos haciendo una analogía con lo que es una especie de ave, ¿no? Uh-huh. Pero sí cabe destacar de que tenemos especies de aves que no son nativas, es decir, son introducidas, ¿sí? Y que pues por lo tanto pueden tener o digamos que tenemos podemos tener un problema inicial, por así decirlo, si esto no se controla, ¿no? Entonces, en algunos casos, el problema ha estado asociado más a ambientes urbanos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la paloma doméstica que vemos en los parques es una especie que no es nativa de aquí, y esa especie, pues, con problemas de salud humana, se han hecho algunos estudios, por lo que desechan y todo, ¿no? Los microbios. Por el excremento, ¿no? Exactamente. ¿Y esa de dónde viene? La paloma es, realmente no recuerdo, amigo Kohler. Inglesa. Es europea. Entonces llegó en barco, en alguna cosa así. Creo que la trajeron porque los primeros, los pobladores, los que emigraron acá, sentían nostalgia por esas palomas. Y la trajeron en los barcos cuando ellos llegaron a colonizar. Y luego en Europa las odian a las pobres. Sí, así es. Cabe destacar que algunas especies introducidas son, ahora sí, introducidas intencionalmente por el hombre, ¿sí? Sin ver el efecto que iban a tener, ¿no? Otras han sido accidentalmente o se han desplazado de alguna manera que, por ejemplo, la rata doméstica, la rata de casa, por ejemplo, es igual, la rata noruega, por ejemplo. Esa rata es muy agresiva, destruye polluelos, nido de aves, si tiene a su alcance, ¿no? Entonces, pues las ardillas negras se comen los huevitos de los... y esas son de aquí, ¿no? Pudiera ser, sí, las especies de ardillas que tenemos son nativas. Hasta ahorita, al menos no tengo conocimiento de alguna especie introducida, ¿no? ¿Y esas son malas, las ardillas? El problema de las ardillas es que sus poblaciones aumentaron. Esas las metieron para combatir el zanate, ¿no? No, realmente esas ardillas son nativas. Ah, son nativas. Sí. Y el zanate, que es es que es tan común, pero una vez me hacía una observación mi hermano, me dice, ¿has visto qué especie tan increíble es el zanate? Quisiera comentarlo aquí rápidamente sobre el zanate, ¿no? Es una especie, para comenzar, se llama muy inteligente. Ajá, que tiene gran capacidad de aprendizaje. Entonces se adapta fácilmente a ambientes perturbados. Y tan así es que se volvió exitosa dentro de los entornos urbanos. Invadió. Es capaz de entrar y salir de un súper cuando se abren las puertas,
se llama con sensores. Si encuentran un alimento en algún estado de dureza, es capaz de remojarlo y luego ingerirlo. Y se bañan y todo. Se baña, es capaz de esperar, se llama, que atropellen algún tipo de animal en una carretera, después va por los restos. O sea, prácticamente tiene un rango de uso de alimentos bastante increíbles. Basura, restos de comida, animales muertos, frutos, insectos, inclusive es capaz de atacar a otras aves para comerse más los polluelos, ¿no? Y la otra parte de su éxito es que es muy sociable. Forma grupos muy grandes que atacan y defienden inclusive a sus polluelos de manera conjunta, ¿no? Entonces, y son puntuales, ¿eh? Sí. Son los más puntuales. No, pues nada más ve a las 6 de la tarde, a la hora que está oscureciendo, ahí en Ruiz Cortines con Paseo Tabasco, ¿no? Por esa zona, y ves millones de zanates. Qué reloj biológico. Sí, si todas las especies tuvieran la inteligencia que habla Juan Manuel del zanate, ninguna se extinguiría. Tienen una capacidad de adaptación increíble. Sí, qué barbaridad. No son tan chechos. Bien, ha habido, a ver qué iba a decir. No, sí, nomás comentar, ¿no? De lo que comentaban los amigos, el zanate es nativo. Ajá. Tenemos eso que es nativo. Ese sí es de aquí. Pues hay que copiarle algo al zanate, ¿no? ¿Adaptarnos? Hay que acopiarle al zanate la fortaleza que tiene, el trabajo en equipo, la tenacidad, la puntualidad. Llueva, trueno, relampaguee, el zanate sale y regresa. Y no, bueno, de veras que es una... Así me decía mi hermano, es un animal ejemplar, ¿eh? Y yo creo que hay que ponerlo como logotipo para muchas cosas. El zanate tiene esa habilidad, ¿no? Que ya se mencionaba, y realmente se la ve como una plaga en ambientes urbanos. Sin embargo, yo he observado que consume también al que hablamos en el momento que tenemos de descanso, ¿no? La cuija. La cuija, sí que hablamos de la que se alimenta. El cuidacasita. Así es. Y pues tiene una habilidad. No es de aquí la cuija, no, esa salió del chichonal, ¿no? Y en la cuidacasa sí. No, la cuija que tenemos en nuestras casas, esa es nativa de Asia. La transparente. Sí. ¿Cómo llegó? ¿Y la que salió cuando el chichonal? Que me dicen que no había antes en Tabasco. Yo digo que más bien es una información no fundada, no fundamentada. Es un mito ahí. Digamos por así decirlo, ¿no? Un mito choco. Realmente ese bicho, esa lagartija, pues, es fácil de transportar en cargamentos, barcos. Pero pues eso se come en la mosca, el mosco en la casa. El problema que lo ven mucho como plaga es porque sí comen mosquitos, insectos. Ajá. Pero también al entrar al interior de las casas también deja desechos. Sí. Entonces se anda en... Pero los cuidacasas, que hablábamos también de que era... Ese sí es de aquí. Sí, es una especie nativa que realmente... yo al menos considero que la especie fue desplazada por esta, aunada a las estructuras de las casas. Recuerdan que anteriormente las casas era teja, vigas, ¿sí? Y le da un ambiente más compatible con su hábitat de la selva, no del monte. En este caso cambia techo, viene la otra especie que muy fácilmente se adapta a este tipo de construcción y la desplaza. Yo realmente, yo le miraba esa cuidacasa cuando era niño. Tiene muchísimos años que yo no he visto una, al menos en la ciudad, ¿no? Miren qué chistoso. Ahí están los cuidacasitas. Mira, de las aves nos fuimos. ¿Ya hay algún éxito después de publicada la guía de avistamiento de aves en Tabasco? ¿Ya hay contactos? ¿Ya se empezó a mover este sector? ¿Ya te hablaron? ¿Ya les contactaron? Aparte, pues, de la mesa redonda y de Grupo Presente Multimedios. Por supuesto, la verdad que sí. Hoy en la mañana incluso tuve una conferencia, me invitaron a una conferencia en la Universidad Politécnica del Centro. Ajá. Y los alumnos estaban realmente muy interesados. Por ahí les enseñé algunas fotos de las aves que se pueden encontrar en la ciudad de Villahermosa. Durante la presentación varias personas se han acercado conmigo, me dicen que quieren pertenecer al club. Les digo, la verdad es que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera disfrutar de la naturaleza. Tenemos varios contactos, medios de información, redes sociales, principalmente el Twitter en @avestabasco, ahí nos pueden contactar. Vale. La página de internet en avesdeltropico.com. La verdad es que yo he estado impresionado del resultado que ha ocasionado esta guía, y además eso es algo muy importante para nosotros. No solo nos quedamos aquí, sino también vamos a promover todo tipo de artesanías relacionadas con el mundo de las aves y de la naturaleza en general, que también nos han pedido que promocionemos. El otro día estábamos en Yuncat tomando unas fotos para una página de internet que va a salir, y había un muralista que se ha encargado de relacionar los
realizar los murales que están ahí, y él también tiene unas acuarelas muy bonitas. Lo vamos a incluir en una página que se llama inspiracionenaves.com, que está dedicada exclusivamente para promover artesanías y obras de artistas locales relacionadas con el mundo de las aves. Dicen que uno adquiere algunas cuestiones físicas en torno a lo que admira o lo que adora, o a lo que a la postre lo lleva a investigar. Si fueras un ave, ¿qué ave serías, Rolando? Y lo mismo le pregunto a Saúl y lo mismo le pregunto a Kohler. Voy a dejar que el señor Kohler conteste primero. A ver, Kohler. Sin duda siempre es una pregunta difícil por el hecho de que a mí se me ha hecho difícil decir tal ave o tal ave. Es que ¿no? dice que la mascota se parece a veces al amo, ¿no? Entonces, no sé, si te gustan tanto las aves, ¿qué ave serías? Pero ciertamente hay un ave por el contexto prehispánico que tiene, el contexto místico, ¿sí? El contexto de conservación y de hábitat. Aunque tal vez solamente ya sean registros históricos los que tengamos en Tabasco, sin duda el quetzal, ¿no? El quetzal es un ave mítica dentro del contexto mesoamericano, particularmente para olmecas y mayas, ¿no? ¿Y Rolando? A mí la verdad, lo que más admiro de las aves es la capacidad de volar, la capacidad de... Bueno, ¿pero con cuál? Pues yo me imagino que me gustaría mucho, por lo que significa mi niñez, a mí me gusta mucho el martín pescador. Qué bonito. ¿Y don Saúl? Realmente es difícil. Sí, dependiendo del contexto, lo que queremos, ¿no? Remontar el aire como un águila sería formidable, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Un qué? ¿Un águila? Remontar el aire como un águila, bueno. Lo ideal. Y lo ideal, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que un colibrí, tal vez la tremenda energía que tiene, la enorme energía, ¿no? Híjole, y para eso batir el ala. Que migran, ¿desde dónde viene esa ave tan pequeña? ¿no? ¿Cuántas veces mueven sus alas? Creo que pasan en una noche el Golfo de México, imagínate. En una noche pasan el Golfo de México. En una noche. Bueno. ¿Tú en cuál, señor? A mí me gustan las águilas y las guacamayas. Los pericos y los loros, ¿no? ¿Y usted? Pensé que iba a decir otra cosa. ¿Cuál? El guajolote, señor. También. ¿Cuál le gusta a usted? No, yo me pensaba en el colibrí o el pájaro carpintero por fastidioso. Ay, licenciada, usted no es nada fastidiosa, Viera. Qué inventos, ¿verdad? Ya nos tenemos que despedir, Gracias, Ileana. Gracias, Rolando, acompañado. Saúl, Kohler. Gracias. Y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañaron hoy. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.